Oye, Cefás, hermano, ¿cómo te va, chico? Un abrazo fraternal, hermano católico. Te he notado un poco ausente de las redes y parece que un poquito más convertido a la Iglesia Católica Romana del Concilio Vaticano II. En respeto a los hermanos pastores pentecostales, no todos, porque hay pastores pentecostales que hay que excomulgarlos. Hay que excomulgarlos como a Luis Toro, que todavía no terminan de aceptar y de unirse a la Iglesia Católica del Vaticano, del Concilio Vaticano II. Numeral 819. Las comunidades nacidas fuera de la Iglesia Católica son santificadas por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu de gracia, por el Espíritu de amor. Entonces allí hay que trabajar. Te invito los lunes. Estoy desarrollando una clase por Google Meet en privado, en WhatsApp. Tengo una hermana católica carismática allí que quiere ejercer el liderazgo fuerte dentro de la Iglesia Católica. Yo les doy las herramientas hermenéuticas basado en la norma del doctor Han Kung, perito del Concilio Vaticano II. Cuando llegue al cielo, hermano, le voy a dar un abrazo a ese sacerdote católico, doctor, por ser de gran bendición. Gracias a él se introdujeron esos artículos. Él era un excelente hombre de Dios que nos veía con respeto. Han Kung, busca Han Kung. La norma de norma, que dio un libro que algún día lo voy a comprar. La Iglesia Católica y toda la historia. Allí es donde le reclama a Juan Pablo II que no nos mire a nosotros por derriba del hombro, que también somos iglesia de Jesús. Ustedes son iglesia también de Jesús. Por supuesto, al estilo de Teatira, Pérgamo, Sardis, la Odisea. Efeso no llegan a ese nivel. Aún así, serán 5 iglesias que se extraviaron y 2 fieles, en Mirna y Filadelfia. Ya el lunes entró en la sala. Estuvimos allí conversando. Está muy preocupada por los desvaríos de muchos líderes de la Iglesia Católica. Entonces te invito también, te hago esta invitación para que toquemos qué hermenéutica vamos a usar. Estoy usando la hermenéutica del doctor Han Kung, que le reclamó al Papa Juan Pablo II que dejara casar, introdujera la oportunidad de casarse a los sacerdotes. Sería una bendición tener sacerdotes que abracen a sus esposas legalmente y no lo estén haciendo escondido, como lo están haciendo muchos, que tengan sus hijos libremente, que las mujeres puedan ser sacerdotes. Él reclamó Han Kung. Le reclamó también que a Juan Pablo II que no se viera como infalible, que la Iglesia Católica, la ortodoxia católica no era infalible. Por cierto, léete los cánones del Concilio de Nicea para ver si ustedes lo están obedeciendo, porque el concilio que se hizo más adelante nos declara hereje si no obedecemos a los primeros cánones. Entonces, interesante, ¿no? Las incoherencias del diablo a través de los concilios. Por supuesto, en el Catecismo Católico hay algo que yo admiro, ¿no? En el numeral 886, donde dice que la palabra está primero que el magisterio. Entonces estudia la palabra. En estos días escuché un mensaje de Luis Toro, me lo pasaron por acá. Por cierto, la hermana católica carismática, primera vez que estuve de acuerdo con todo lo que dijo, ¿no? Le hizo un reclamo fuerte a los sacerdotes a los sacerdotes de México, que no leían la palabra, que no la predicaban. Entonces, bueno, ojalá tenga algún día la oportunidad de conversar con él, un diálogo amistoso, para llamarlo a que se congregue en la iglesia del Concilio Vaticano II y que deje de congregarse en la iglesia del Concilio de Trento. En el Concilio de Trento todas las comunidades eran herejes fuera de la Iglesia Católica. Ya en el Concilio Vaticano II, numerales 819, 17, 18 y 19, aunque no estamos en perfecta comunión con el obispo de Roma, ya estas comunidades Dios se sirve para la santificación. Por eso es que en esa área me he profesionalizado, entonces acreditado por el Estado venezolano. Entonces te invito a que analicemos. Por supuesto, yo hago la combinación de Charles Hodge, que es presbiteriano, la hermenéutica de Charles Hodge, la hermenéutica de Enrique Lang, la hermenéutica de Han Kung, la norma de norma que es Cristo Jesús, hacer sobre el vaciado y análisis, la norma de normas que es Cristo Jesús de Han Kung, y la de Pentecostés. Yo hago un bagaje, ¿verdad? Eso se llama colegiar.
la opinión, establecerla y conversar sobre temas. Me ha parecido fascinante, me ha parecido maravilloso que mi hermana carismática, no puedo nombrarla, se congregue. Evidentemente, hay una prima mía carismática que ella hacía contemplación, se iban a los montes, a los valles con un sacerdote pentecostal porque él se reunía con los hermanos pentecostales, pastores, a orar, a hablar en lengua, y aprendió ese fuego. Entonces él después lo practicaba con su feligreses. Ella me decía, mi prima hermana, que Dios la bautizó en lengua en esos retiros de carismáticos. Una gran mujer. Ella decía que ese sacerdote era un gran hombre de Dios, y no lo dudo. Dentro de la Iglesia Católica hay grandes hombres de Dios que van a dar la batalla. Grandes. No serán muchos, creo que como en Sardi, unos pocos. Dios los va a usar, los va a llamar para la norma de norma, que es en Cristo Jesús, la regla hermenéutica de Hankun, en la posición de revisar los textos, la posición del Concilio Vaticano II, artículo 86, es la palabra que está primero en el magisterio. Hay que revisar todo lo que el magisterio aprueba. Cada día que pasa, ojalá te puedas convencer de eso y que nos podamos encontrar, ¿verdad?, en un concilio hermenéutico. Te invito, te hago la invitación, hermano Cefas, y que bueno, que Dios te pueda guiar, hermano, y que dentro de la Iglesia Católica seas ese hombre guerrero, ese Félix Torres Amat, que tradujo la Biblia Vulgata castellana en 1830 para ustedes y para mí también. Mire, esa Biblia Vulgata yo la valoro más que la Nácar Columna, que la Jerusalén y la latinoamericana. La Vulgata defiende desde el punto de vista de la patrística, de los textos originales, la coma juánica, que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Hijo. Entonces es importante que recuperemos la ortodoxia más cercana al puritanismo. Recuerda que Félix Torres, tío, y Félix Torres Amat fueron oprimidos por la cúpula católica porque ellos reclamaban puritanismo para la Iglesia Católica. Es lo que tú tienes que reclamar, hermano. Y tú allí dentro de la Iglesia Católica puedes hacer reclamos más hacia una vida en Cristo. Los numerales 1800, 1691, 92, 93, 94, 95, 96. Aférrense, estúdienlo, repásenlo con su Biblia. Hermanos, vamos a llevar al pueblo católico una vida en Cristo Jesús. Vamos a hacerlo, vamos a trabajar, vamos de la mano. Tú allí dentro de tu grupo, yo en mi grupo, ¿verdad? Yo jamás me pasaré para allá. De pronto tú jamás te pasarás para acá, pero tú puedes aprender y ser un predicador de la palabra de Dios dentro del pueblo católico. Y eso te va a ayudar. Hay buenos católicos, se han quedado allí, como Hankun, ya él falleció. Juan Pablo II lo excomulgó de ser doctor dogmático de la Iglesia Católica, tristemente le resistió. Por eso es que tengo mis dudas en cuanto a la salvación de Juan Pablo II. Resistirle a un enviado de Dios es muy peligroso. Y Dios va a levantar hombres grandes en medio de ustedes y los va a dejar allí para llamarlos a ustedes a una vida en Cristo Jesús. A que revisen, dejen por un momento, ¿verdad?, allí en el tapete la mariología y vayan más a una vida en Cristo Jesús. Creo que han llevado la reverencia a María, en la cual yo comparto, la reverencia y el respeto a esa gran mujer de Dios. Bienaventurada, Dios la elige allí. También yo soy bienaventurado. Es más, en Mateo hay 9 bienaventuranzas. Yo soy también bienaventurado. Y Jesús dijo, mis hermanos y mi madre son los que guardan la palabra de Dios. Si yo guardo la palabra de Dios, soy madre de Dios también. Entonces, en ese orden, bendecimos al pueblo católico, y te pido a ti y a todos que nos acerquemos más al Sermón del Monte, a la norma de normas. Hankun, doctor, perito del Concilio Vaticano II. Norma de norma, Cristo Jesús. Un abrazo, hermano. Ruego a Dios que sigas creciendo y madurando y que nos encontremos en el Sermón del Monte, en el Sermón del Llano, en las parábolas de Jesús, en la norma de norma, que es Cristo Jesús. Te bendiga y te guarde.